Amados irmãos, amadas Amados irmãs, hermanos, amadas hermanas, continuando a nossa continuando jornada nuestra jornada pelos Salmos 119, por el Salmos 119, nós podemos ver la actitud de aquellos que aman a Dios y buscan a Dios. Ahora nosotros vamos a dar una mirada en el versículo 168, que dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Aquí el salmista nos dice que él ha guardado la palabra y ha andado en la presencia del Señor. Él dice: en tu presencia están todos mis caminos. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que cuando nosotros caminamos en la palabra, caminamos en la presencia del Señor. Y andar en la presencia del Señor es algo de gran disfrute. Es algo que deseamos para nuestras vidas. Observar la palabra del Señor. Andar en la presencia del Señor. Cuando vivimos la palabra, nosotros tenemos la presencia del Señor. Eso nos muestra que si nosotros nos desviamos de la palabra del Señor, nosotros perdemos su presencia. Cuán bueno es tener comunión con el Señor por medio de su palabra, porque esto hace con que la presencia del Señor sea fuerte en nuestras vidas, en nuestros caminos. Un punto más es que por el hecho de que el salmista amara a Dios cuando él leía la palabra de Dios, él tenía una visión y una seguridad que esta palabra que estoy leyendo es la palabra de mi Dios. Esas palabras que salen de su boca. Esto es algo importante. Él sabe que esta palabra tiene muchas riquezas. La ley de Dios es la palabra de Dios. En el versículo 17 dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. El Señor es generoso. El Señor se da a nosotros para que podamos vivir y observar su palabra. Y esto lo que dice el versículo 17 y el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, yo quiero ver más allá de la letra. Yo quiero ver su propia persona en esta palabra, porque la palabra de Dios revela la persona de Dios. Y voy a darles un ejemplo. En el pasado se escribían cartas, ¿cierto?, para comunicarnos con las personas que vivían lejos de nosotros. Y cuando nosotros recibíamos la carta u otras personas recibían esas cartas, al leer la carta era como si nosotros estuviéramos hablando. Y por medio de las cartas nosotros siempre procurábamos imprimir nuestros anhelos, deseos. Y ahora al leer la palabra del Señor podemos conocer la persona de Dios. Por eso que el salmista pide: desvenda mis ojos para que pueda mirar las maravillas de tu ley. Y también
el salmista sabe el poder que la palabra de Dios tiene. Lo que la palabra de Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. En el versículo 28, Él dice: se deshace mi alma de ansiedad. Entonces Él estaba pasando por este momento de tristeza, pero mire cómo continúa el versículo: susténtame según tu palabra. Mire qué versículo maravilloso. Hermano, usted está triste. Vaya a la palabra de Dios y el Señor te fortalecerá. Mi alma se deshace de ansiedad. Fortaléceme, susténtame según tu palabra. Y nosotros podemos ver cómo esta palabra es importante en otras experiencias. Nosotros ya hemos hablado al comienzo. El Salmo 119 nos trae la experiencia del salmista en la palabra de Dios acerca de los más diversos ángulos y situaciones de su vida. El versículo 29 nos dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Está viendo? La ley es la palabra del Señor. Nos apartan del camino de la mentira, de la falsedad. Entonces, cuán importante es que nosotros penetremos, profundicemos en la palabra de Dios, y allí, tocando en todos estos puntos que nosotros hablamos hasta ahora, vamos a ver. Entonces, nosotros como aquellos que buscan a Dios, ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con la palabra de Dios? Nosotros necesitamos tomar una decisión. Es buscar la palabra, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una actitud para con Dios, y al conocer a Dios, conocemos el valor de su palabra, conociendo el poder de su palabra y lo que esa palabra es capaz de producir en nosotros. Entonces, nosotros necesitamos tomar una decisión en el Espíritu. Yo quiero tener una actitud adecuada para con la palabra de Dios, porque yo busco a Dios. Yo busco a Dios en su palabra. Yo tengo comunión con Dios en su palabra. Por eso necesito de una actitud firme delante del Señor. Y allí nosotros vamos entonces a comenzar a mirar las actitudes que debemos de tener para con la palabra de Dios. Primeramente, escoger. La palabra de Dios es una elección mía, buscar la palabra. Mira aquí en el Salmo 119, versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Por tus palabras, aquí hay una elección, una decisión. Yo escojo el camino de la fidelidad y me decido por tus juicios. El versículo 173 nos dice: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Yo escogí tus palabras. Señor, ven a socorrerme. Todos nosotros debemos escoger la palabra de Dios. Tomar una decisión fuerte. Yo escojo la palabra de Dios.